exministro de Economía peruano, lo fue durante el gobierno de Ollanta. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Fernando, encantado. El ministro Luis Castilla. Este ajuste o shock, ¿qué tan parecido es, si es que se puede establecer con tantas décadas de distancia, lo que vivimos en 1990? Creo que la situación es parecida. Quizá la nuestra era un poco más complicada porque estábamos con una hiperinflación desatada. Acá la Argentina todavía no está ahí, pero se está acercando. No teníamos reservas, tampoco la Argentina las tiene hoy, reservas negativas, y no teníamos acceso al mercado de capitales. Quizá la diferencia es que había una profunda recesión en el Perú. En la Argentina todavía se ha logrado bandear, pero creo que lo que ha anunciado el ministro Caputo, a quien yo conocí y le tengo el mejor de los conceptos, parecía que es insuficiente. Y te doy un par de ejemplos. Él ha liberado el tipo de cambio de 400 a 800, pero el dólar blue, el paralelo, está en 1000. Y los pronósticos dicen que para el año entrante podría estar a 1500. Entonces pareciera que esa devaluación es insuficiente. Y el otro dato que me parece que es elocuente es que el tamaño del Estado argentino es más o menos 35% del PBI. Acá es 20%. Y el ajuste es de más o menos 3% del PBI. Entonces pareciera que el shock no es tan fuerte como para estabilizar las cuentas públicas de un país que tiene vencimientos muy grandes, sin reservas y sin acceso al financiamiento externo. O sea, el shock para que funcione tiene que ser muy fuerte. Tiene que ser shock. Muy grande. Tiene que ser shock. Si no, es peor. Claro, y acordémonos que este ministro fue ministro de Macri, de Economía. Y después pasó a ser presidente es de lo que Central. Milei llama la casta. Correcto, pero él salió porque en la época de Macri fue una política más de gradualismo. Entonces, obviamente nadie va a acusar a esto de gradualismo, pero creo que para estabilizar las cuentas públicas, que es lo central, yo no sé si es que lo que ha hecho es suficiente, y obviamente está la restricción política, ¿no? Porque una cosa es lo que se dice, otra cosa es tener que lidiar con 20% de la fuerza laboral que trabaja en el Estado, y lo otro es... El 20% de la fuerza laboral en Argentina trabaja en el Estado. Y acá es 7%, para dar una proporción. ¿Tanto creció el Estado en Argentina? Sí. Y la otra cuestión es que las transferencias, es un país federal, y muchas provincias reciben transferencias del gobierno nacional. Entonces, cortar las transferencias, yo no creo que sea tan fácil, y no tiene mayoría en el Congreso. Entonces, yo creo que va a tener que negociar ciertas cosas, porque si no va a ser un shock, digamos, anunciado, pero se tiene que materializar para cambiar y estabilizar las cuentas públicas y las cuentas externas, que hoy día pues hacen de la Argentina un país que no es viable, ¿no? O sea, es un shock a medias. Yo creo que es un shock que tiene que tener un impacto muy fuerte para estabilizar las cuentas macroeconómicas, y me da la impresión, solamente al ver el tipo de cambio, que no es lo suficientemente fuerte. Ahora, sí es fuerte que un ministro de Economía le diga a la gente, vamos a estar peor por unos meses, o sea, peor que ahora, que no estamos nada bien, y luego estaremos mejor. Eso es fortísimo. Sí, claro. Hace recordar a lo que pasó en nuestro país. Y claro, ellos también han anunciado un incremento de las transferencias a los más pobres para, de cierta forma, amortiguar el shock. Pero me da la impresión que se pueden estar quedando cortos. Y ojalá que no sea así, porque sería un déjà vu de lo que le pasó a Macri, que con un equipo muy competente no logró estabilizar la economía. Y acordemos que Argentina tiene una serie de pagos que tiene que hacer muy pronto. De acá a enero tiene más o menos como 3.500 millones de dólares de pagos a externos, y no tiene reservas. Entonces, y no tiene acceso al mercado de capitales, y las líneas con las bancas multilaterales está al tope. Entonces, es una posición muy difícil. Acá va a tener que haber un salvataje externo fuerte y unas condiciones muy draconianas para que sea creíble el paquete que se ha anunciado. No sería el primer país que entre en esa especie de quiebra, ¿no? No, nosotros lo pasamos. Nosotros lo pasamos hace 30 años, ¿no? Pero claro, esta situación se ha venido incubando, y acordemos que Argentina en la época de Macri recibió el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional.
y esto se ve que ha sido inefectivo, entonces porque no se cumplieron las condiciones que esos desembolsos iban a gatillar, ¿no? Recortes en el gasto público, y al final lo que hemos tenido ha sido un incremento del Estado, distorsiones, tipos de cambio controlados, todo tipo de distorsiones que hacen que se tengan que optar por estas medidas muy duras para la sociedad argentina, ¿no? Y si es que llegara a esa situación donde requiere más deuda, no la puede pagar y ya se pone en manos de lo que digan los acreedores, ¿qué condiciones podrían poner los acreedores? Probablemente un ajuste mucho más fuerte, ¿no? Mucho más fuerte, draconiano, y eso tiene que velar porque las personas que se vean afectadas, digamos, no sean tan afectadas. Estos programas usualmente son acompañados por políticas para amortiguar el impacto en las poblaciones más pobres. ¿De qué tipo podrían ser esas medidas? Transferencias. O sea, si tienen un programa tipo juntos, duplicar el tamaño, o aumentar el presupuesto de las cocinas populares, o gasto que amortigüe el impacto sobre la población. Entonces acá, claro, es parecido a lo que nos hace recordar a lo que vivimos hace 30 años, pero creo que el problema de la Argentina quizás sea un poco peor porque la Argentina está con muchos vencimientos muy fuertes y sin plata. Lo que dijo Milei es correcto, no tienen recursos y tienen que optar por una medida de shock para sanear sus cuentas y ser elegibles nuevamente a financiamiento nuevo. Entre sus acreedores también está la China, ¿no? Que puede tener otra forma de ver cómo ayudan a Argentina o cómo reclaman lo que tengan que reclamar. Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja Tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Correcto. Aunque los chinos tampoco son tontos, ¿no? Ahora, hay inversiones importantes. Acordémonos que hay un yacimiento petrolero y de gas natural muy importante que se llama Vaca Muerta en Argentina. Pero creo que el tema es más financiero. El tema es acordar con los acreedores los bonos, con el Fondo Monetario Internacional, y poder pagar y hacer un rollover de los vencimientos que tiene, que son fuertísimos, y no tiene con qué pagarlos. Entonces el ajuste creo que va a tener que ser más fuerte e implica un acuerdo político, me imagino, con el Congreso, porque no creo que tenga la facultad de hacer lo que quiera el presidente Milei, ¿no? En nuestra época tuvimos que tener un gobierno no necesariamente democrático para estabilizar el país. Y ahí tiene una posición que yo creo que no se la va a hacer fácil, ¿no? Y todo el libertarianismo, porque no es solo libertarianismo, ¿no? De disminuir el Estado, se va a este ministerio, se va a este ministerio, que también es simbólico, esto que ha dicho que por una ley, parece que es un acuerdo político porque no ha pasado por el Congreso, ¿no? Que ha jurado a menos ministros de los que tenía. Pero esas funciones y ese personal se queda allí, ¿no? Habrá asumido en otros ministerios. Sí, o sea, va a haber un costo social fuerte, sí, y yo no conozco el marco legal argentino, pero el nuestro no se puede así votar a gente así nomás, y si se vota, pasó lo que las listas de ceses colectivos. Es un problema muy fuerte el que enfrenta la Argentina, y creo que va a haber probablemente un proceso de bajarse al llano, al pragmatismo. Ya no se habla de dolarizar la economía, y se habla básicamente de lo que tiene que hablarse, es un ajuste fiscal que haga nuevamente sostenible las finanzas públicas de ese país. Ese es el meollo del problema que tiene hoy la Argentina. Y un problema de credibilidad, ¿no? Yo creo que el equipo está bien, había una reacción muy entusiasta de los mercados inicialmente, pero ahora toca la parte dura. Yo creo que los gobiernos de Estados Unidos, el Fondo Monetario, los principales acreedores van a acompañar este esfuerzo en tanto el ajuste sea lo suficientemente creíble para sanear las cuentas. Ahora, también Argentina tiene gente que protesta y esto es otro factor. Sí, sin duda, y el Congreso, claro, una cosa es la luna de miel inicial que pueda tener, pero creo que lo que está planteando va a ser muy duro, a lo mejor la situación externa le ayuda un poco. Creo que la sequía que han tenido este año ha sido muy dura, que ha afectado a la producción agrícola,
pero creo que va a tener que enfrentar un tema social en las calles no menor, ¿no? Que no se ha visto todavía, ¿no? Porque finalmente va a tocar el bolsillo de gente empobrecida. Acordémonos que la Argentina se ha ido empobreciendo en los últimos años y estos programas, para que funcionen, uno tiene que tocar fondo y de ahí se comienza a estabilizar la cosa que yo no veo con lo que he escuchado y lo poco que he leído hasta el momento sea suficiente. Ojalá que lo sea. Las medidas sí apuntan a la dirección correcta. Es lo que hay que hacer. Lo que no sé si es que es la escala y la magnitud suficiente y si va a tener el capital político para hacer esa reducción del Estado tan draconiana que él apunta, ¿no? Es 40% del PBI, es el doble, es un Estado elefantiásico comparado con el nuestro, por ejemplo. Y eso no creo que sea tan fácil en un país federal también. Claro, donde ese Estado está repartido en todas las provincias, como le llaman ellos, correcto, a las regiones, ¿no? ¿Y cómo podría ser para reducir el gasto de ese Estado, si no el personal, el gasto de ese Estado? Él ha hablado de reducir y no seguir con las obras nuevas, no reiniciarlas, obra pública. Pero acá creo que el grueso probablemente sea gasto rígido, ¿no? Gasto de planillas, empleados públicos. Y yo creo que votar a estos empleados no creo que sea un ejercicio trivial, y menos con la fuerza que tienen los sindicatos en ese país. Entonces, yo creo que todavía estamos viendo el primer capítulo de un tira y afloje fuerte y que va a tener que desencadenar en un acuerdo político para ajustar la economía argentina y asumir su realidad. Yo creo que se vienen días aciagos y duros para ese país, y el entusiasmo inicial no sé si irá a durar cuando la calle se comienza a parar. Yo no le auguro eso a la Argentina, pero eso es lo que pasa cuando se gasta más de la cuenta y se es irresponsable por muchos años, Fernando. Ahí estamos viendo un caso concreto de lo que no debemos permitir en nuestro país nunca más y ningún otro país de la región. Sí. ¿Acá qué riesgo tenemos respecto a eso? Que el Congreso siga aprobando y el ministro de Economía se haga la vista gorda con la venia de la presidenta y el primer ministro, algunas iniciativas del Parlamento que con exoneraciones tributarias o más gasto, por ejemplo? Yo no veo eso como un riesgo de corto plazo. Yo creo que acá se está erosionando la credibilidad del MEF, por ejemplo, y del gobierno, pero nuestras espaldas financieras son muy fuertes. Tenemos bajo nivel de deuda, tenemos reservas internacionales que son de las más amplias en la región, es un tercio del producto en reservas. Tenemos 75.000 millones de dólares en reservas, Argentina tiene menos 11.000 y es una economía mucho más grande que la nuestra. Entonces, creo que estamos lejos de eso, pero si la política sigue interfiriendo en la economía, toda esta implosión institucional y caemos en manos populistas en el MEF, imagínate que nombren a un populista en el MEF o que ocurra un cambio, una politización del manejo económico mayor del que hemos visto, vamos a hacer eso, ¿no? O sea, un poco que nuestra política está como la economía argentina, algo así. Más o menos, sí, pero tenemos la economía saneada, pero hay que cuidarla, no hay que darla por sentado. Creo yo que esto nos debe hacer recordar todo lo que nos costó tener una economía tan fuerte como la que tenemos hoy en día. Bueno, muchas gracias, Luis. Nos despedimos con las cartas sobre la mesa. Puedes escoger una carta, por favor, y con la mano izquierda la lees. Con la mano izquierda. El Perú es más grande que sus problemas. Ah, salió un Basadre. Jorge Basadre. En buena hora, preciso. Buena hora, preciso. Muchas gracias, Luis. Gracias. Y nos vemos.